En este video trataremos de explicar lo que son las secciones cónicas, pero más que todo de dónde provienen dichas secciones cónicas. Si queremos saber más acerca de cada sección cónica específicamente, entonces sería bueno que se revisaran todos los videos acerca de las secciones cónicas paralelo a este video. Primero, las secciones cónicas, vamos a ver algo de teoría, o también llamadas simplemente como cónicas, se obtienen cortando un cono circular recto doble con un plano. Al cambiar la posición del plano, es decir, el plano con el que se corta el cono circular, se tienen las siguientes secciones. La primera, una circunferencia; la segunda, una parábola; la tercera, una elipse; y la última sección cónica, que sería una hipérbola. Cada una de esas secciones cónicas sabemos que son figuras planas, pero en este caso dependen de un cono, como dice acá, un cono circular recto doble. Ahora bien, veamos a qué nos referimos gráficamente cuando hablamos de circunferencia, parábola, elipse y la hipérbola. Cuando nos referimos a un cono circular recto doble, estamos hablando de un cuerpo geométrico como este. Acá podemos observar el plano con el cual vamos a cortar a este cono. Ahí tenemos a la figura, a la cual llamamos, como les dije hace un momento, el cono circular recto doble. Ahora bien, si a este cono lo cortamos con un plano como este, vean, al intersectarse o al cortarse el cono con el plano, si lo vemos desde este ángulo, tenemos la forma de una circunferencia. Pero este plano, prácticamente si lo vemos desde este punto de vista, así, sería un plano horizontal. Si cortamos al cono con un plano horizontal, entonces se nos formaría en una figura plana la circunferencia. Ahora bien, si a este plano cambiamos el ángulo de inclinación o se cambia el ángulo con el cual se corta con el cono, vean, por el momento si el plano está cortado en una posición horizontal, como les había dicho, se formaría esa circunferencia. Y si lo vemos desde encima, ahí tendríamos la circunferencia. Si desplazamos el cono, vean, si lo desplazamos, en este caso la circunferencia se hace o más pequeña o se hace más grande. Podemos hacer lo siguiente. Ahí, vean, ahí como podemos observar, la circunferencia se hizo más grande si el plano se desplaza siempre con una posición horizontal, se desplaza hacia arriba, ahí lo tenemos. Si se desplaza, este sería el plano. Si se desplaza hacia abajo, la circunferencia se hace más pequeña. Si se desplaza hacia arriba, ahí tendríamos que la circunferencia se hizo más grande, dependiendo de hacia dónde se desplace el cono. Bueno, ahora bien, se desplace el plano. Ahora, ¿qué sucedería si este plano, vean, visto desde este punto de vista, sería un plano horizontal? Pero si cambiamos esa inclinación, vean, si el cono ya no está horizontal, sino que tiene una inclinación oblicua, significa que puede ser cualquier valor. Entonces esa inclinación va a generar un corte de la siguiente manera en el cono. Vean, acá se ve la figura plana del corte que se está generando. Si cambiamos el ángulo, acá se ve la inclinación que tiene el plano con respecto al eje vertical. Ahora bien, si cambiamos el punto de vista, vean, ahí estaría. Si cambiamos más la inclinación de este plano, se nos forma adentro de ese cono esta figura,
que sería esta que tenemos acá vista desde un plano 2D. Esta figura recibe el nombre de elipse. A esta figura nosotros la obtendríamos cuando el plano que corta a este cono tiene una inclinación. Ahora bien, ¿qué sucederá cuando este plano prácticamente corte a la base también del cono? Tendríamos dos casos. El primer caso sería que la inclinación del plano, vean, lo vamos a ver desde este punto de vista. Si continuamos, ahí todavía tenemos una elipse. Si continuamos inclinando más el plano, en este punto precisamente se nos formaría lo que conocemos como una parábola. Acá ya tendríamos lo que conocemos como una parábola, porque ya está cortando a lo que sería la base del cono. Por ahí. Ahí ya tenemos ya se nos está formando una parábola, lo que se conoce como parábola. Ahí estaría. A esa figura o a esa sección cónica le vamos a llamar parábola, pero es necesario que identifiquemos el corte del plano con la figura cónica. En este caso, vean, el plano está cortando al cono, pero con una leve diferencia, que al cono que está en la parte de abajo no lo toca. Vean, prácticamente solo corta al cono que está en la parte de arriba, pero a este cono no lo toca para nada. Entonces, cuando se da este corte o esta posición del plano, entonces se nos genera lo que conocemos como la parábola. Ahora bien, ¿qué sucederá cuando el plano esté inclinado a tal punto de que llegue a cortar a este cono que tenemos en la parte de abajo? Porque puede suceder. Sigamos inclinando el plano. Ese siempre sería el plano, pero visto desde, digamos, en una dimensión 2D. Sigamos, inclinamos, pero vean acá el plano ya está cortando prácticamente al cono, porque acá abajo va apareciendo otra curva. Si continuamos, vean acá prácticamente ya el plano ya no solamente me corta al cono de arriba, sino que también al cono de abajo. Y cuando sucede este corte, pues prácticamente se nos forman dos curvas. A esas dos curvas es a las que conocemos como la famosa hipérbola. La hipérbola es aquella curva que cuando el plano eh, cambia de posición y corta al cono doble en las dos partes, es decir, al cono de arriba y al cono de abajo, pues prácticamente en ese punto se nos forman las hipérbolas. Y si continuamos con ese corte, vean, acá se nos van formando las dos hipérbolas. Entonces, esa sería prácticamente la diferencia entre una hipérbola y una parábola. La parábola prácticamente es la sección cónica que surge cuando el plano me corta únicamente a un cono, pero la hipérbola sería la curva que surge cuando el plano corta al cono, cuando el plano corta al cono, exactamente, bueno, cuando corta al cono en ambas partes, porque como les había dicho anteriormente, a este cuerpo le llamamos cono circular doble, porque está formado por dos conos. Uno, podríamos decir que el cono de la parte de arriba y el cono de la parte de abajo, lo podríamos mencionar así. Pero sí, esa sería la diferencia entre una parábola y una hipérbola. Retrocedamos entonces un poco. Cuando el plano está 100% horizontal, así como lo tenemos en la figura, se nos forma lo que conocemos como una circunferencia. Ahora bien, si el plano tiene una leve inclinación, ya no tendríamos una circunferencia, vean, como aparece en la figura, ya no tendríamos una circunferencia, sino que aparecería lo que sería una elipse.
acá lo tenemos. Cuando ya el plano ya tiene una leve inclinación, entonces se nos forma lo que conocemos como una elipse. Ahora bien, si el plano continúa con su inclinación, vean acá, ya cuando el plano afecta a la base que tenemos acá arriba del cono, ya ahí ya se nos forma lo que conocemos como una parábola. Vean, ahí está formada la parábola, ahí aparece en 3 dimensiones y acá aparece en 2 dimensiones, como comúnmente la vamos a trazar nosotros. Ahora bien, si el plano, si este plano de color verde corta al cono doble en ambas partes, en la parte de arriba y en la parte de abajo, pues es cuando se genera lo que conocemos como una hipérbola. La hipérbola sería la curva cuando el plano que corta el cono doble al cono circular doble recto lo corta o el corte se da en ambas partes. Entonces esas serían las secciones cónicas que conocemos como la hipérbola. También conocemos como, lo vamos a colocar acá, ahí estaría, que conocemos como la parábola. Y también tenemos la otra que sería la elipse, ahí la tenemos, ahí tenemos cómo se forma la elipse. Y finalmente, o la que vimos al inicio, que sería la circunferencia. Esas serían entonces las 4 secciones cónicas que vamos a trabajar, pero más que todo desde un punto de vista analítico, es decir, desde el punto de vista de la geometría analítica.